Virgen María, escucha tú mi oración, recógela entre tus manos, preséntala. Ave María Purísima, saludos queridos televidentes, bienvenidos a tu programa María, Corazón de la Iglesia, desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Con ustedes les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera de los Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat. El tema de nuestro programa hoy es la Asunción de la Virgen María. En el mundo que nos ha tocado vivir una y otra vez, nos llegan de cualquier parte del mundo noticias donde vemos y escuchamos la situación en que muchos seres humanos son sometidos a una muerte violenta. Basta con que nos acerquemos a los noticiarios de cualquier medio de comunicación. Allí se nos reportan a diario exterminios en masas, tiroteos, masacres en las calles, terrorismo urbano, por mencionar solo algunos de los fenómenos que hoy son cada vez más frecuentes. Estos hechos pueden ocurrir indistintamente si es aquí, en Londres, París, Barcelona o en las calles donde impera el control del narcotráfico. Sin embargo, estos acontecimientos de violencia extrema y muerte, que normalmente cuentan con la repulsa colectiva de los ciudadanos y los gobiernos e instituciones sociales, sin embargo, en otros casos no es así. Al contrario, arrastran un dejo de indiferencia, tolerancia o incluso de aprobación implícita, como es la práctica cada vez más extendida de la eutanasia y el aborto. Se llega a justificar bajo capa de compasión la muerte de un ser humano inocente e indefenso. Esto impuesto en muchos países como incluso política pública de las instituciones que deberían buscar el cuidado de los más débiles e indefensos, como son nuestros enfermos, las personas de edad avanzada y el ser humano que cobija el seno de una madre. Muchas son las causas que están detrás de este fenómeno. No vamos a entrar en un análisis que no es objeto de nuestro programa. Solamente lo traigo a colación para preguntarnos el porqué del desprecio de la vida humana y qué nos puede aportar a la contemplación del misterio de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos, para reenfocarnos en redescubrir la dignidad de la persona humana. Decíamos que en nuestros pasados programas, cómo los padres de la Iglesia proclamaban que María era capaz de destruir todas las herejías. Y en este sentido, como el dogma mariano era siempre una afirmación de una o varias verdades de nuestra fe cristiana. En esta misma línea, el padre José Kentenich, gran amante de María y fundador del movimiento apostólico de Schoenstatt, llegaba a decir que ella estaba llamada a destruir no solo las herejías, como lo hizo en tiempos pasados, donde se ponía en tela de juicio verdades de fe, como la real humanidad de Cristo y la subsistencia de esa humanidad junto a la naturaleza divina en la persona única del Señor, sino también frente a todas las herejías antropológicas de nuestro mundo presente, en donde se niega la dignidad de la persona humana desde su concepción hasta su desenlace natural con la muerte. Y más aún, el llamado de la persona humana a una relación personal con Dios y a su destino eterno con Él en el cielo. Esto es importante subrayarlo para que no perdamos de perspectiva la importancia de los dogmas marianos en la vida de la Iglesia y en su incidencia en la vida de nuestra misma sociedad. Pues eso nos pasa
al acercarnos al misterio de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo. Vamos, por tanto, poco a poco a desentrañar la riqueza de este misterio mariano que tiene hoy para nosotros. En primer lugar, ¿qué nos está diciendo este dogma de fe? Lo primero es darnos una definición del ser humano, encerrada en dos palabras, cuerpo y alma. El ser humano es una realidad que va más allá del hecho más o menos fortuito de una evolución ciega. Tú y yo no somos meros monitos evolucionados, por mucho ADN que compartamos con ellos, que de hecho compartimos con otras infinidad de seres vivos. Tú y yo somos objeto de un amor personal del Creador. Desde el primer número del Catecismo, la Iglesia nos ha dicho que Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por lo tanto, hay inherente a cada ser humano una realidad espiritual que llamamos alma. En esa palabra alma se encierra el misterio de una elección divina a compartir con su Creador un destino de amor recíproco, no solo en esta vida, sino más allá en el cielo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, haciéndose eco del Concilio Vaticano II, la razón más allá de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Es decir, tu personalidad tiene un hálito espiritual distinto, por tanto, a cualquier animal viviente. Esa alma que es inmortal y creación directa de Dios, en el momento en que fuiste concebido en el seno de tu madre, cuando esa alma creada imagen y semejanza de Dios, lavada y rescatada por Cristo en el bautismo y sellada por el Espíritu Santo como hija de Dios, tiene una dignidad que trasciende todo lo que ha sido creado, pues Dios ha querido destinarte para hacerte partícipe de su propia felicidad infinita. Nos encontramos, por tanto, ante un horizonte eterno que por nosotros mismos jamás hubiéramos sospechado. De esa manera Dios ha querido revelarnos en Cristo cuán inmenso es el amor que Él tiene por ti y que tú vales tanto como nos descubre aquel acto supremo de amor realizado gratuitamente por nosotros, como fue el sacrificio de su Hijo en el Calvario y su resurrección de entre los muertos y la consiguiente efusión del Espíritu Santo en nuestros corazones. Queridos hermanos, que tú sepas valorar lo que tú eres a la luz de ese misterio de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Vamos a una pausa y cuando regresemos seguiremos con este interesante tema. Y lleva mi plegaria ante Dios. Madre, oh Virgen María. Ave María Purísima, de regreso a este tu programa María, Corazón de la Iglesia. Desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Con ustedes el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los esclavos de la Eucaristía de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Decíamos cómo esta alma inmortal, viva y vivificada por Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre, se encuentra enlazada indisolublemente a un cuerpo. Tu corporeidad es también un don y la manera como te insertas, te metes en el mundo. Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, hombre y mujer los creó.
El Santo Padre, reflexionando sobre estas palabras, nos va a decir: el hombre es para sí mismo un don de Dios y por tanto debe respetar la estructura natural y moral de la que ha sido dotado. Es decir, el cuerpo no es algo con el que podemos jugar a capricho como sede de sensaciones ciegas. En el cuerpo se halla inscrita una estructura natural y moral, nos recuerda el Papa. Por tanto, destruir esa estructura equivale a destruir el sentido más profundo de tu persona. En su encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos recuerda que también la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra de Dios creador, y enriquecerse recíprocamente. Y añade el Santo Padre: por tanto, no es sana una actitud que pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma. El Papa Emérito Benedicto XVI por eso nos advierte: con la ideología de género, el hombre moderno pretende liberarse de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en Dios con minúscula para sí mismo. Pues bien, la asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo es en sí misma una afirmación de la obra maravillosa del Dios Creador sobre cada uno de nosotros. Tú no estás llamado a desaparecer con la muerte como si se disolviera en la nada. Esta es tristemente la postura de mucha gente que por eso tiene miedo a morir. Este es el nihilismo más radical, aquel que niega la trascendencia de cada ser humano después de la muerte, donde da lo mismo todo, someterse al placer destructivo de las drogas y vivir la vida como un autómata, o que tomen mis cenizas y las tiren desde un avión o me echen a un río. Pero también el misterio de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo nos pone en guardia sobre aquellos otros que piensan que tú te pierdes en una interminable cadena de reencarnaciones o te fundes en una energía impersonal y cósmica, como los vemos en los postulados de la nueva era. Es la negación del Dios amor que nos ha venido a revelar Jesucristo, que nos llama a participar de su vida bienaventurada. María, asunta en cuerpo y alma al cielo, nos recuerda que es todo el hombre, alma y cuerpo, el destinatario de una vida en relación de amor con Dios que tiene nombre y tiene rostro y que nos espera para darnos un lugar especial junto a Él. Por eso es interesante constatar que Jesús, cuando nos habla del cielo, nos dice que es la casa de mi Padre. El cielo tiene, por tanto, sabor de hogar, de familia, de plenitud de un amor compartido a la mesa de su reino. La asunción de la Virgen Santísima en cuerpo y alma al cielo nos replantea el sentido mismo de la vida. Eres un ser espiritual, abierto a la trascendencia, al amor, a la verdad. Dice el Catecismo: el hombre por su naturaleza busca la verdad. Esta búsqueda no está destinada solo a la conquista de verdades parciales, factuales o científicas. No busca solo el verdadero bien para cada una de sus decisiones. Su búsqueda tiende hacia una verdad ulterior que puede explicar
el sentido de la vida, por eso es una búsqueda que no puede encontrar solución si no es en el absoluto. Santa Isabel de la Trinidad, carmelita descalza y una de las más grandes místicas de nuestro tiempo, en su lecho de muerte llega a decir: voy a la luz, al amor, a la vida. Esto es solo posible cuando nuestra vida terrenal se ha vivido con profundidades de la fe, desde el encuentro con Cristo muerto y resucitado. La Asunción de la Virgen es su Pascua, anticipo de nuestra Pascua, porque la vivimos en y desde Cristo, el primogénito de entre los muertos. Por lo tanto, la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo fue definida como dogma de fe por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Es por tanto una verdad de fe solemnemente proclamada por el Papa en su misión de supremo pastor de la Iglesia y ejerciendo la prerrogativa dada por el Señor de confirmar en la fe a los hermanos. Esta definición ex cátedra no es una doctrina nueva que a capricho el Papa propone a la fe de los fieles, sino que el Papa, cuando habla ex cátedra, confirma bajo la asistencia del Espíritu Santo aquellas verdades de fe reveladas por el Señor, contenidas en la Sagrada Escritura y en la tradición viva e ininterrumpida de la Iglesia heredera de los apóstoles. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos con este muy interesante tema, la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo. Y lleva mi plegaria, Madre, oh Virgen María. Ave María Purísima, de regreso a este tu programa, María Corazón de la Iglesia, desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Con ustedes les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera de los Esclavos de la Eucaristía de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Nuestro tema de hoy muy interesante, la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo. El Papa Pío XII en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus del 1 de noviembre de 1950 proclamó con estas palabras el dogma de la Asunción. Cito al Papa: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Estas palabras son gran consuelo para la fe de los cristianos. Vamos a acercarnos brevemente a la palabra de Dios y a la tradición viva de la Iglesia para profundizar este misterio de nuestra fe católica. Aunque el Nuevo Testamento ciertamente no se afirma explícitamente la Asunción de María, sin embargo ofrece una base para ello, ya que enfatiza fuertemente la perfecta unión de la Santísima Virgen con el destino de Jesús. Esta unión que se manifiesta desde el momento de la concepción milagrosa del Salvador, en la participación de la Madre
en la misión de su Hijo y especialmente en relación con su sacrificio redentor, no puede dejar de requerir una continuación después de la muerte. Perfectamente unida con la vida y la obra salvadora de Jesús, María comparte su destino celestial en cuerpo y alma. Hay, por lo tanto, pasajes en la Escritura que resuenan con la Asunción a pesar de que no la explican del todo. A pesar de este aparente silencio de la Escritura, un pasaje del Apocalipsis deja entrever ese final glorioso de Nuestra Señora. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna a sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Apocalipsis 12:1. El magisterio ve en esta escena no solo una descripción del triunfo final de la Iglesia, sino también una afirmación de la victoria de María, tipo y figura de la Iglesia, sobre la muerte. Aparece como si el discípulo, San Juan, que había cuidado de la Virgen hasta su marcha al cielo, hubiera querido dejar constancia de una manera delicada y silenciosa de este hecho histórico y salvífico que el pueblo cristiano, inspirado por el Espíritu Santo, reconoció y veneró desde los primeros siglos. Y nosotros, impulsados por la liturgia en la misa de la vigilia de esta fiesta, aclamamos a Nuestra Señora con estas palabras: gloriosa dicta sunt de te Maria, que odia exaltata ex super coros angelorum. Es decir, bienaventurada eres María, porque hoy fuiste elevada sobre los coros de los ángeles y juntamente con Cristo has alcanzado el triunfo eterno. Hay algunos hermanos separados que no creen como nosotros que María ha sido glorificada en cuerpo y alma y se encuentran junto al Señor en el cielo. Eso porque según ellos, cuando uno se muere se acaba todo y no pasa nada hasta que Jesús vuelva. Eso es falso, porque la misma Biblia da fe de que el cielo es real y nos habla de los moradores del cielo. Bien claro nos dice el Evangelio: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32. Palabras que dijo Jesús a los saduceos que no creían en la resurrección. Cuando el relato de la transfiguración del Señor en el monte Tabor, los evangelistas nos dicen que se aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Es imposible que el cielo sea una morada de fantasmas. Por eso el apóstol San Pablo, con ese realismo que le caracteriza y dándonos fe de su convicción en la resurrección de entre los muertos, nos ofrece su personal esperanza en la vida eterna. Dice Pablo: me siento apremiado por 2 partes. Por una parte deseo partir y estar con Cristo, lo cual es ciertamente con mucho lo mejor. Para Pablo, su muerte es la posibilidad real de un estar con Cristo. Por tanto, valida en sustancia el dogma de la Asunción como ese estar con Cristo de María. Y esto, como nos dice el mismo apóstol en la primera carta a los tesalonicenses, para siempre estar con Él. Aquella que fue su permanente colaboradora y siempre estuvo a su lado en la obra de la redención, bien ella colmada anticipadamente los efectos de la redención de Cristo y su triunfo sobre la muerte y el pecado. La asunción de María en cuerpo y alma al cielo no establece un poder personal
de la Virgen como si ésta tuviese por sí misma la capacidad de la resurrección. Fue el gran don de Cristo resucitado en ella. Hasta un próximo programa, queridos hermanos, que Dios y la Santísima Virgen les bendigan. Madre de consuelo.